Y le cuento que la delegación Milpa Alta, la producción del nopal, se ubica entre las principales fuentes de ingreso de la población. Lo invito a conocer la historia de un productor local. Antonio ha vivido entre nopales desde que era muy pequeño. Sus padres le enseñaron a sembrarlo. Aunque al principio no era de su agrado, el tiempo y la necesidad lo convirtió en uno de los mejores nopaleros de Milpa Alta. Todos los días se transporta en su combi para llegar al campo donde la cosecha lo está esperando. Prepara sus guantes y cuchillo para empezar a cortar cerca de 20 cajas diarias con 200 nopales cada una. Hay diferentes tamaños, ¿eh? De aquí, por ejemplo, se comercializa el cambray. El cambray que es este tamaño. Y tenemos otro que es, por ejemplo, el medianito, como este un poco más grandecito. Y aunque parece fácil, no lo es, pues requiere de un cuidado especial desde la siembra para que el nopal se dé con mejor calidad. Se corta una raqueta. Es esencial que se corte con un cuchillo para no lastimar la planta, porque como la planta se va a sembrar y esta planta madre nos va a servir para, para una nueva nopalera. El precio del nopal es variable debido a que en las temporadas de frío es muy escaso. Sin embargo, en épocas de calor se produce en mayor cantidad, por lo que a veces paran la producción cortando el nopal por la mitad. Esto ocasiona que no retoñen más. Milpa Alta es mejor conocida como la cuna del nopal, donde la mayoría de sus habitantes se dedican a la producción. Tan solo en el 2015 se produjeron 250.293 toneladas, con un valor de la producción de 463.462.172 pesos. Con imágenes de Andrés Brito, Iraíz Morquecho, 21 Noticias.